Reportaje informativo. El reportaje informativo de noticias es un estudio de periodismo cuyo objetivo es informar de manera amplia, profunda y objetiva sobre un acontecimiento específico. Los reportajes buscan proporcionar al lector, espectador u oyente una visión detallada de los hechos, a menudo explorando múltiples perspectivas, recatando testimonios directos e investigando a fondo para ofrecer una comprensión integral del asunto. En un reportaje informativo se busca contextualizar los eventos, explicar su relevancia y ofrecer análisis sobre las implicaciones y consecuencias de lo sucedido. Este tipo de cobertura periodística suele involucrar una extensa investigación, la recopilación de los datos, la verificación de fuentes y testimonios, así como la presentación imparcial de la información. Un buen reportaje informativo de noticias debe estar fundamentado en el principio de la veracidad, presentando hechos contratados y evitando la opinión y el sesgo del reportero. Además, puede incluir elementos visuales como fotografías, gráficos o videos para enriquecer la narrativa y brindar un mayor impacto al contenido. Texto narrativo. El texto narrativo es un tipo de texto que cuenta una historia o relata acontecimientos. Este tipo de texto puede ser de ficción o no ficción y suele incluir personajes, un escenario, una trama, tiempo narrativo, narrador y puntos de vista. Además, el texto narrativo suele tener un inicio, un desarrollo, clímax y un desenlace. Ejemplos de texto narrativo son novelas, cuentos, leyendas, crónicas, historias cortas, entre otros. Elementos principales. Personajes, los individuos o seres que participan en la historia. Escenario, el lugar donde se desarrolla la historia. Trama, la secuencia de eventos en la que constituyen la historia. Tiempo narrativo, el momento en el que se desarrollan los acontecimientos. Narrador, el que cuenta la historia. Puede ser un personaje de la misma o alguien ajeno a ella. Punto de vista, el ángulo desde el cual se narra la historia. Estructura básica de un texto narrativo suele seguir los siguientes esquemas. Introducción. Presenta a los personajes, el escenario y la situación inicial. Nudo es la parte central de la historia, donde se desarrolla el trama y se representan los conflictos. Desenlace. Cierre de la historia resolviendo los conflictos y dando final al trama. Estos elementos y la estructura son la base para construir una narración coherente y atractiva. Las normas de redacción informativa son aquellas pautas que se deben seguir al redactar cualquier tipo de texto para conseguir información, ya sea un reportaje, noticia, artículo o cualquier otro tipo de contenido informativo. Algunas de las normas más importantes incluyen claridad y precisión, utilizar un lenguaje claro y preciso para transmitir la información de manera comprensible para el lector. Objetividad, evitar la inclusión de opiniones personales y presentar los hechos de manera imparcial y neutral. Veracidad, asegurarse de que la información sea veraz y precisa, corroborando los datos con fuentes confiables. Estructura, organizar la información de manera lógica, siguiendo una estructura que incluya introducción, desarrollo y conclusión. Coherencia, mantener una consecuencia lógica en la presentación de la información, evitando contradicciones y saltos temáticos. Concisión, ser breve y preciso en la redacción, evitando la redundancia, eliminando información irrelevante. Uso de fuentes, citando siempre la fuente de la información, especialmente en los datos estadísticos, declaraciones o afirmaciones específicas. Titulación adecuada. El título debe reflejar claramente el contenido del texto informado. Las normas de redacción